You got about 10 minutes? Sounds good, sounds good. You got 30 minutes. All right. Yeah. Me han dicho que en una conferencia, si eres el primero en predicar, tiene que ser cortito para que regrese la gente el próximo día y luego el próximo día. Entonces, voy a tratar de mantenerlo corto, porque nos quedan ¿cuántos? Jueves, viernes, Yeah. sábado, Saturday, domingo. Sunday. Yeah. Ahí está. Bueno, vayan sus Biblias al libro de Marcos, capítulo 9, Marcos 9. Yo sé que ustedes han apoyado a mi papá, ¿verdad? Henry González, ahí en El Salvador, y él ha venido por aquí a predicar. Oren por él, tuvo cirugía esta semana y de la vesícula le operaron y acaba de salir hoy, regresó a casa y gracias a Dios está todo bien ahorita. Sí tuvo complicaciones ahí, pasó mucho tiempo ahí con la vesícula que no sabía que ya creo que la llevaba rota y no la sintió, entonces y gracias a Dios la sintió a tiempo y se la sacaron a tiempo, entonces Dios lo protegió ahí. Entonces oren por él, está ya de regreso en casa, entonces para que pueda recuperar bien. Y allá, cuando uno tiene una operación en El Salvador, no sé en otros países, tienen que venir todos los días, creo que le dicen curaciones, ¿verdad? Venir a limpiarlo y todo eso, aquí es algo diferente, pero entonces oren que pueda recuperar bien y que pueda seguir ahí. Ahí fuerte, gracias por ya orar por él y apoyarlo ahí. Marcos 9, ahí al versículo 33. Y yo sé que ustedes han tenido misiones por mucho tiempo, pero si hay alguien aquí que nunca ha apoyado misiones o no sabe qué es lo de misiones, ¿verdad? Es simplemente cómo la iglesia puede ayudar a misioneros o cómo puede la iglesia local llevar el evangelio alrededor del mundo, ¿verdad? Como mencionó el pastor, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y se hace por los misioneros, ¿verdad? Y es como invertir, ¿verdad? Si uno invierte dinero, está produciendo dinero aun cuando usted no está trabajando. Y así es misiones. Usted da misiones, mientras nosotros a veces estamos durmiendo en este lado del mundo, están despiertos al otro lado trabajando y teniendo iglesia, ¿verdad? Entonces usted da misiones, está invirtiendo y está alcanzando al mundo todo el tiempo, no solamente cuando está aquí. Y es una muy buena inversión, ¿verdad? Entonces le sugiero que hable con su pastor y venga esta semana a escuchar y le reto a que considere empezar a dar a misiones si nunca ha dado. Y si ha dejado de dar, le invito a que vuelva a dar y vuelva a comenzar, ¿verdad? Es una muy buena inversión. Marcos 9, 33. Voy a leer aquí unos versículos y si quieren nomás lean, puedan leer ahí conmigo. Yo lo voy a leer y ustedes lo pueden leer ahí. Pero llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Este era Jesús. No sé si usted tiene una Biblia, ahí tiene letras rojas y letras negras. Cuando está en rojo es cuando Jesús estaba hablando. Y Jesús les hizo una pregunta. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Y ese es el título del mensaje es Mas ellos callaron. Ahí dice en el versículo 34. Dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Oremos y voy a entrar al mensaje. Señor, gracias por esta noche. Te pido que bendigas el mensaje y use tu palabra y habla a nuestros corazones. Y ayúdanos a no solamente ser oidores, pero hacedores de la palabra y aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Aquí en el pasaje, yo creo que los discípulos y Jesús iban de viaje a Capernaum, porque dice aquí, y llegó a Capernaum, llegaron ahí. Y luego Jesús les hizo la pregunta. Y no sé si Jesús caminaba así de lejos, ¿verdad? Yo creo que en este entonces los discípulos estaban discutiendo, esa palabra disputar es una discusión o un debate o una competencia, y estaban discutiendo. Yo creo que lo hacían calladitos, ¿verdad? Para que Jesús no los escuchara. Porque cuando Jesús les preguntó de qué estaban discutiendo, ¿verdad? Dice la Biblia aquí, ellos callaron. Yo creo que ellos no sabían que Jesús sabía. Y es más, a mí en el Instituto Bíblico me decía ahí mi líder, me decía, si yo te hago una pregunta, yo ya sé la respuesta. Nomás quiero ver cómo me contestas. Y
Jesús igual, ¿verdad? Él sabe todo, pero le gustaba hacer preguntas. ¿Por qué Jesús preguntaba? ¿Por qué Jesús hacía preguntas? Y Jesús hizo muchas preguntas en la Biblia. Y era para ponernos a pensar, para ponerlos a pensar aquí. Y muchas veces yo creo que vivimos la vida, y la vida cristiana, y pasamos bien ocupados y no pensamos, ¿verdad? En el Mission Board, agencia misionera, ¿verdad? En la agencia misionera me dicen, ahí se llama Mark Bush, el que está encargado, y dice, lo más difícil del ministerio es pensar y pensar en algo. Muchas veces hacemos algo y no lo pensamos, o vivimos la vida y no lo pensamos. Trabajamos y no pensamos. Esos son los trabajos más fáciles, ¿verdad? Donde no hay que pensar. Yo preferiría estar trabajando en construcción que hablando con gente, ¿verdad? Yo hice los dos trabajos. En el colegio bíblico yo trabajaba contestando teléfonos. Y yo sentía que era más duro estar en el teléfono todo el día, 8 horas al día, que trabajando en construcción. En construcción no tenía que hablarle a nadie, estaba yo trabajando y tranquilo, ¿verdad? El pensar y el usar tu mente es difícil. Y a Jesús le gustaba hacer preguntas. Yo creo que Él quería hacernos pensar. Dice aquí, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Estaban compitiendo o peleando o discutiendo entre quién era mejor, ¿verdad? ¿Qué tal si yo vengo a la iglesia y les digo, miren hermanos, yo soy mejor que el pastor González? ¿Cómo me van a ver a mí, verdad? Me van a, ¿y este quién es, verdad? Y así estaban discutiendo ellos, ¿verdad? No, yo soy mejor, no, yo soy mejor, yo hice esto, ¿verdad? Pero ellos sabían porque no lo querían hacer en frente a Jesús. Dice aquí en versículo 35, entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que me reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Y es interesante, ahí tomó un niño para dar este ejemplo. Un niño, los niños y las mujeres en ese entonces no tenían o no les daban el valor como es ahora, ¿verdad? Y en ese entonces a las mujeres, a los niños los ponían abajo, no les daban, los hombres, ¿verdad? Eran los más importantes y así era la cultura. Entonces a Jesús le gustaba hacer cosas que eran diferentes a lo que el mundo estaba haciendo. Es más, si tú ves a lo que Jesús hacía, siempre es lo opuesto al mundo. Y todavía es así. Entonces tomó un niño, lo que en ese entonces pareciera insignificante o pequeño, y les dio un ejemplo, ¿verdad? Y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero y el servidor de todos. En otras palabras estaba diciendo, si tú quieres ser el número uno o el más grande o ser lo más importante, vas a servir. Y el que sirve, ¿verdad? Es el más grande. Y así, si usted piensa, y Jesús quería hacerlos pensar, y si usted piensa en este mundo, todo es lo que el mundo enseña es opuesto a lo que dice la Biblia, lo completamente opuesto. Si el mundo dice que el dinero es lo más importante, ¿qué dice Dios? 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Si el mundo dice que hay que subir y ir más arriba para ser mejor, en 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si el mundo dice, sigue tu corazón, ¿sí han escuchado esa, verdad? Sigue tu corazón, o cree en ti mismo, haz lo que es más importante para ti. Eso es lo que el mundo enseña y suena bonito, ¿verdad? Que dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá. Dios siempre va a lo opuesto al mundo. Y las enseñanzas del mundo son bonitas para escuchar y suenan bonito, pero son engañosas. El diablo las tueste, ¿verdad? Y nos las mete así. Pero Dios va a lo opuesto al mundo, o el mundo va a lo opuesto a lo que Dios enseña.
es normal, yo creo especialmente para los hombres, el querer ser número uno, el querer ganar. Por eso en un cumpleaños, ¿verdad? Están jugando fútbol, ¿verdad? O basquetbol. Están ahí siempre tratando de competir y ser el número uno. Yo creo que Dios nos los puso a los hombres para... Yo creo que todo tiene su tiempo. Yo creo que cuando un país va a la guerra, ¿verdad? Hay que ir a ganar, ¿verdad? Hay que no ir a perder. Yo creo que Dios lo ha puesto en cuanto a defensas y todo tiene su tiempo. Pero no es el pensamiento que debemos de tener. Y lo que me quiero enfocar aquí es en la forma de pensar. Dios quiere que pensemos y hacía pregunta tras pregunta en la Biblia porque quiere que pensemos. Y piense más, hermano. Muchas veces pasamos, trabajamos, vamos a la iglesia y no pensamos. Es más, yo creo que fuera bueno si pensáramos más en Dios, ¿verdad? Si algún día usted no sabe cómo orar o qué orar, nomás póngase a pensar en Dios. Eso es fácil, ¿verdad? Nomás piense en Él. Piense en Él. Una de las cosas más importantes que hacemos en la iglesia, o que Dios nos dejó de hacer, ¿qué es? Sí lo pueden leer ahí abajo, ¿verdad? Dice, haced esto en memoria de mí. Antes de Jesús ir a morir, Él quería que pensáramos en Él. Y dijo eso, que lo hiciéramos a menudo, ¿verdad? Y muchas veces, que pensemos en Él, que pensemos en Él. El pensar es muy importante. Una de las cosas que debemos de pensar es pensar en las almas perdidas. Y yo creo que entre más piensa usted en algo, más medita en eso, usted va a hacer algo al respecto, ¿verdad? Y el pensar en algo es importante. La manera de pensar en algo significa mucho también. ¿Cómo debemos de pensar en nosotros? Dice la Biblia en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y que seamos pequeños. Y ahí regresa lo que estaba enseñando Jesús. Trajo a un niño algo pequeño, o lo que en ese entonces era insignificante, y dijo que hay que ser como un niño, ¿verdad? Y seamos pequeños. Isaías 14:12, de 12 al 15, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones? Tú que decías en tu corazón, dices, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Una y otra vez está hablando de arriba, arriba, a lo alto. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué dice la Biblia? Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. El que quería subir hasta lo más alto, Dios lo mandó hasta lo más profundo. Dice hasta los lados del abismo, hasta el Seol. Y la forma de subir es de bajar. Yo escuché un pastor una vez, trajo una escalera y la puso en la plataforma y dijo, esta es la manera en que Jesús pensaba y la manera en que Jesús vivía. Y trajo la escalera, y si quieren ir a Filipenses 2, pueden ir ahí a Filipenses, al libro de Filipenses, capítulo 2. Y van al versículo 5. Y aquí está muy claro, no sé, ¿alguien tiene aquí una Biblia bilingüe? ¿O tienen Biblias bilingües, verdad? Ustedes van a poder ver ahí lo que dice en inglés también. Pero dice en Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir. Y en inglés dice, let this mind, o esta mente, let this mind be in you. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Ese sentir es una forma de pensar. ¿Y cómo pensar? Dios quería que tuviéramos una forma de pensar, y la forma de pensar como cristiano está aquí. Dice que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios. ¿Qué hizo Lucero? Él no era como Dios, pero él quería ser como Dios. Y Jesús ya estaba ahí. Dice, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y no paró ahí.
Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, no solamente se humilló siendo en forma de Dios, no, llegó hasta hombre y luego aún así se humilló. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está la forma de pensar. La forma de pensar es la mente de Cristo. Y dice la Biblia aquí, haya en vosotros este sentir. Imagínense la escalera. Jesús estaba hasta arriba. Y dice, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y no solo cualquier muerte, pero muerte de cruz, la peor muerte. Y Jesús vivió su vida bajando la escalera. Y este mundo y el diablo enseña una y otra vez de subir la escalera. Me acuerdo trabajando yo en construcción y era una compañía nueva, entonces todo lo que ellos querían ser el jefe, ¿verdad? Había una posición abierta o algo así, o alguien renunciaba, todo, sin importar lo que era, querían subir y subir y subir. Y luego se daban cuenta que el jefe tiene más trabajo que los otros, ¿verdad? Pero la mente del mundo es nomás subir y subir y subir. Pero Jesús es lo opuesto, dice hay que bajar y bajar y bajar. Y esa es la mente, la forma de pensar. Así como él quería hacer, pensar a los discípulos. Y los discípulos estaban pensando quién era el mejor, ¿verdad? Esa mentalidad mundana que tenían, querían subir. Y Jesús le dice, no, hay que bajar. Yo me acuerdo en la universidad, un amigo mío acaba de conseguir su licencia de piloto, ¿verdad? No la tenía por mucho tiempo, la acaba de conseguir. Y me dijo, ¿quieres ir conmigo a volar? Yo le dije que sí, ¿verdad? Yo así nomás confiando en él, ¿verdad? Y nos fuimos antes de clase, subió, nomás tenía que subir por unos 10 minutos y bajar para poder marcarlo, ¿verdad? Las horas que él tenía. Y me acuerdo, subimos y yo podía ver a Chicago, la ciudad de Chicago estaba lejos, estábamos como 1 hora y media, 1 hora por ahí de Chicago, pero se veía así de pequeñita la ciudad. Y es una ciudad grande, en su tiempo tenía la torre más alta del mundo. Y se veía pequeñito. Yo me acuerdo una vez fui a Chicago y pasamos por esa torre bien alta. Y usted pasa por ahí cerca de la torre, no se puede ni ver ni a la mitad. Es así de altísima esa torre, no se puede ver. Y me acuerdo pensar, cuando yo estaba lejos de la ciudad, la ciudad completa se veía pequeña, pero cuando uno está ahí, solo un edificio se ve inmenso. Y entre más cerca uno está de Dios, más grande es Él y más pequeños somos nosotros. Pero entre más lejos estás de Dios, más pequeño es Él y más grande eres tú. Hay que acercarnos más a Él y pensar más en Él para que Él crezca y que nosotros menguemos o nos hagamos pequeños. Pero la forma de pensar de Cristo era esta, era de bajar y bajar y bajar. La forma de pensar de Cristo era en cosas pequeñas, en lo pequeño. ¿Se acuerdan? Les mencioné, es un niño, lo veían como algo pequeño o insignificante. Y en uno de los milagros de Jesús tenía que darle de comer a miles y miles de personas. Aún hasta los discípulos, ¿verdad? Tenían ahí 200 denarios y dijeron, ¿y esto para qué es? ¿Verdad? No es suficiente. Pero un niño decidió dar su lonche, ¿verdad? Su comida, los 5 panes y 2 peces. Y Jesús con la ofrenda de un niño le dio de comer y hizo un milagro gigante y un milagro grande. Un niño, al Señor le gusta usar, yo creo que el Señor hubiera podido multiplicar los 200 denarios, pero el hombre no tenía fe, ¿verdad? El discípulo, pero el niño sí tenía fe. Y nomás toma un poco, un poquito nada más. Y la forma de pensar de Jesús es un poquito, así como mencionó el pastor, un poquito a la vez, poco a poco, poco a poco. Y aquí es una iglesia que ya ha dado misiones por muchos años. Y una forma de dar muchísimo, una manera de dar bastante a misiones, es poco a poco, cada año, aumentar un poquito más, un poco más. Al final de su vida, el que dio fielmente va a dar mucho más que el que dio una gran cantidad nomás una vez. Imagínate tú si has dado por toda tu vida, aunque sea poco. Al fin de tu vida va a ser una gran cantidad.
Y Dios toma ese poquito y lo multiplica y lo hace grande. ¿Se acuerdan la ofrenda de la viuda? Que cuando todos los ricos, ¿verdad?, estaban dando, dicen que en ese entonces los ricos que daban ofrendas hasta contrataban a gente que le vengan a aplaudir al dar la ofrenda. ¡Wow! Le hacían. Pero a Jesús no le impresionó. ¿Qué fue lo que le impresionó a Jesús? Cuando una viuda trajo sus 2 monedas, ¿verdad? Y la dio a la ofrenda. Yo creo que ni se escuchó cuando lo puso en la ofrenda, quizá ni se escuchó cuando cayó esa ofrenda. Pero Jesús llamó a sus discípulos y dijo, miren, quiero que vean esto. Ella dio más que cualquiera de estos. Yo creo que Dios puede tomar algo pequeño y hacerlo grande, aun cuando no lo vemos. Y Dios, aunque sea una ofrenda pequeña, si usted la está dando fielmente y la da de corazón y se la da al Señor y da a usted lo que puede, Él puede multiplicar eso. Aunque usted no lo vea, aunque usted no vea en esta vida cómo Dios la va a usar, Dios la puede usar. Dios puede tomar algo y multiplicarlo. Yo me acuerdo un día que andábamos viajando, tenía que yo regresar un carro que había rentado y tenía que regresarlo en un lugar diferente. Y llamé yo y quería preguntar, ¿puedo hacer esto? Y me dijeron, no, va a ser como unos $1,000 regresarlo en otro lugar. Y no podía yo hacer eso, ¿verdad? Entonces me esperé, oré, ¿verdad? Y esperé hasta el siguiente día y volví a llamar. Y le dije, quiero regresarlo en este lugar diferente. Y me dijeron, sí, está bien. Y le dije, ¿cuánto va a ser? Y le dije, no es nada. Y yo creo que en ese día yo no sentí que Dios me estaba bendiciendo a mí, aunque sí me bendijo a mí, pero yo ya era misionero. Yo creo que Dios estaba bendiciendo las ofrendas que los hermanos habían dado, ¿verdad? Y muchas veces Dios hace cosas pequeñas así para multiplicar sus ofrendas, aunque usted nunca lo vea. Y yo creo que Dios puede tomar algo y multiplicarlo. He visto yo que sería una buena idea que antes de dar misiones por ese sobre, usted ore por él y dígale, Señor, multiplique esa ofrenda, es lo que yo puedo dar y no puedo hacer más, pero yo quiero que la multipliques, y luego da la ofrenda. Yo he visto donde oran por los contenedores de Biblias antes de enviarlos al campo misionero, los que hacen las Biblias, ¿verdad? En las factories, y van y antes, cuando ya está lleno un contenedor, todos los trabajadores paran, van al contenedor y oran por ese contenedor antes de que salga. Y yo creo que Dios puede usar algo pequeño y hacerlo grande. Dios no necesita de nuestro dinero. Dios es Dios. Todo le pertenece a Dios. Y yo creo que Él simplemente quiere ver lo que tú estás dispuesto a hacer para Él. A veces un misionero necesita algo y no tiene, pero Dios provee. Y a veces Dios quiere usar la ofrenda de alguien. Pero el dar no se lo estamos dando porque le estamos ayudando a Dios. No, el dar a misiones, Dios quiere ver dónde está tu corazón, así como estaba la de esa viuda. Y el corazón de Dios, ¿quién era el hombre conforme al corazón de Dios? David. ¿Y cuál era la causa de David? ¿No se acuerdan? En español dice que no es esto mero hablar, dice, y en inglés dice una causa. Pero la causa de David era que todo el mundo sepa de que hay un Dios en Israel. Y ahí fue cuando fue y mató a Goliat, la historia de Goliat. Como Dios otra vez en la historia usó a un joven pequeño para hacer algo grande. Ni los soldados grandes, los que estaban entrenados, David ni se podía poner la armadura, estaba muy pequeño. Pero a Dios le gusta usar algo pequeño y hacer algo grande. Amen. Y la causa de David era que todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel. Y esa es la mentalidad de Dios. Le gusta tomar algo pequeño. Muchas veces a los que Dios usa son los que uno menos piensa, ¿verdad? Los que uno menos piensa son los que a Dios le gusta usar. O a los pequeños, o lo que uno cree que no pueden hacer mucho. Luego eso le trae honra a Dios. Y David dio lo que tenía. El talento que él tenía se lo dio a Dios y Dios lo logró usar. Nuestra meta como cristianos no debería ser enaltecernos, compararnos o hacernos grandes, pero
hacer lo que podamos con lo poco que tenemos. Y no tenemos mucho, así como la historia en la Biblia que habla acerca de los que tenían, Dios le dio a 10 hombres un talento, ¿verdad? Y de los 10, 3 regresaron, uno tomó su talento y lo multiplicó a 10. ¿Y qué le dijo el Señor? Buen siervo fiel, ¿verdad? En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y luego le dijo al otro que tenía un talento y lo convirtió a 5. Y le dijo lo mismo. Eran diferentes cantidades, pero lo mismo que le dijo al que lo multiplicó a 10, fue lo mismo que le dijo al que lo multiplicó a 5. Le dijo, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y sobre estas ciudades te pondré. Y luego el que tenía el 1 y no hizo nada, ni siquiera lo invirtió, ¿verdad? Dice la Biblia que lo pudo haber puesto en el banco y que acumulara interés, pero no, lo escondió. Y con lo que él tenía, no hizo nada. Y a él no le dijo lo mismo, le dijo mal siervo, ¿verdad? No ha sido fiel ni en lo poco. Pero ¿qué dijo el Señor? Él lo pudo haber puesto en el banco que acumulara intereses. Yo creo que si él hubiera hecho eso, si hubiera tomado ese un talento y lo puso en el banco y acumulara intereses y le da los intereses y el talento al Señor, yo creo que el Señor hubiera dicho, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre tanto te pondré, ¿verdad? El hecho es de que hagamos algo con lo que Dios nos ha dado. No tienes que ser un millonario para apoyar a misiones. Es más, si hubiera un millonario que dé todo a misiones, aún así no tocaría ni lo que se necesita hacer alrededor del mundo. Dios quiere usar un poco a la vez. Y un poco, si muchos hacen un poco, se puede hacer más que lo que una persona daría así una gran ofrenda. Si todos dieran su diezmo en la iglesia, ¿verdad? Fuera bueno. Y el diezmo, qué bueno que el diezmo nomás es 10%, ¿verdad? Pero si todos dieran su diezmo fielmente, yo creo que ayudaría más a la iglesia. Si todos dieran a misiones nomás un poco, yo creo que entraría quizás el doble o aún más, ¿verdad? Eso es lo común en cualquier iglesia. Y nomás es un poco, el Señor nomás pide un poco. Rara vez el Señor pide mucha fe. Es más, Dios muchas veces prefiere poca fe. Mi deseo es ser un cristiano de poca fe. Suena raro eso, el decir eso, pero si podríamos ser un cristiano de poca fe, podríamos hacer mucho. Si saben la historia de si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Amén. Eso es poco. Y se podemos mover montañas. Es todo lo que Dios quiere. Dios, muchas veces nos desanimamos cuando vemos todo, ¿verdad? Y cuántos misioneros apoyamos y hay hermanos que lo han estado dando por mucho tiempo y dan tanto misiones. No se compare así como los discípulos. Deje de compararse y diga, yo voy a hacer un poco nada más. Y seamos cristianos de poca fe. Si todos aquí fuéramos cristianos de poca fe, se haría bastante. Amén. Y si dice ahí, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, poca fe. Dios prefiere que le demos poco fielmente, que en vez de sacrificar mucho solo una vez. Y nosotros así pensamos, hoy le voy a dar algo grande al Señor, voy a hacer esta gran cosa. Pero no es poquito, es poca fe. Yo quisiera ser un cristiano de poca fe. Si quiero ser un cristiano que piense más. El Señor te pone a pensar. Y una de las formas de pensar es la forma de pensar de Cristo. Y aún Jesús, siendo en forma de Dios, se humilló y bajó a ser pequeño. Y lo pequeño es grande ante los ojos del Señor. Yo no sé si está ese himno en español, pero en inglés dice, little is much when God is in it. Un poco es bastante cuando Dios está involucrado. Todo le pertenece a Dios. Él simplemente quiere que seamos fieles en un poquito. Y si usted agarra algo, ya lo dije muchas veces, y la repetición es la forma de aprenderlo, ¿verdad? Pero si usted se va hoy en la noche con algo, regrese con esto y que Dios simplemente quiere un poco, y como un grano de mostaza. No sé si alguna vez ha visto un grano de mostaza. Es chiquitito, ¿verdad? Parece insignificante, como que es un polvito de tierra, ¿verdad? No es mucho. Pero Dios, en historia tras historia tras historia en la Biblia,
tomó algo pequeño y hizo algo grande con eso pequeño. Moisés, ¿verdad? Que no le gustaba hablar en público, le daba miedo, ¿verdad? Hablar a la gente. Dios lo usó. A los niños, a la viuda que Dios usó, a David. Y una y otra vez Dios usa algo pequeño. No se desanime. Cuando nos comparamos y vemos a gente comparándose, ahí nos desanimamos. Pero muchas veces decimos, como no puedo dar mucho, o como lo que yo tengo no va a ser mucho, mejor ni lo doy. Y esa no es la forma de pensar. Aunque sea un poco, Dios lo bendice. Que sea de su corazón y que Dios se lo ponga en su corazón y esté atento a esta conferencia de misiones. Póngase a pensar. Dios quiere que pensemos más en Él. Y como le dije, si no sabe cómo orar alguna vez, nomás piense en Jesús, nomás póngase a pensar en Él. Si usted le enviara un mensaje a su esposa cuando está trabajando, así digamos en el lunch o algo, estoy pensando en ti. Qué bonito fuera, ¿verdad? Quizás la esposa está ahí trabajando y dice, ni pensando en mí está, ¿verdad? Nomás el pensar en alguien, qué importante es el simplemente pensar en alguien. Le voy a decir esto, cuando mi papá estaba enfermo y en el hospital, solo un pastor le llamó. Y fue su pastor aquí, Pastor Ricky González. Y qué bonito es saber que alguien está pensando en uno. Y Dios quiere que pensemos más. Dios quiere que estemos más atentos de Él y pensando en Él. Y dice, haced esto en memoria de mí. Y no se olviden de Jesús. Es fácil trabajar en la semana y olvidarse de Jesús, pero no se olvide de Él, piense en Él. Tal vez cuando esté trabajando no puede orar, ¿verdad? Está enfocado en algo, pero piense en Él. Y tal vez sea algo pequeño, pero algo pequeño puede ser mucho. Si usted no puede dar mucho a misiones, dé un poco. Si tú eres un niño y dices, yo no trabajo, yo no tengo dinero, si tienes algo para dar, puede ser un poquito nada más. Y de poco a poco se comienza. Y como he mencionado, si das un poco fielmente, un día darás mucho más de lo que jamás podrías imaginar. Y ese poco, Dios lo puede multiplicar como no tienes idea. Y Dios bendice a los misioneros muchas veces, no por los misioneros, pero porque la gente que está dando fielmente y da de su corazón. Entonces, gracias por estar aquí y oremos y terminamos ahí el mensaje, Señor.